Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy es viernes y mi cuerpo ya no lo sabe porque no podemos ir afuera, entonces vamos a aprender alemán. ¿Quiénes están conectados? Levanten la mano, háganme saber por favor si me escuchan claramente, si me ven, si ven la mitad de la pantalla. Ya estuve cacharreándole mucho más al programa y ya puedo agrandar la imagen, mejor dicho. Vamos con toda. ¿Quiénes están por ahí? Déjenme un mensajito, nuestra audiencia de hoy, quienes quieren aprender un poquito más de alemán el día de hoy. Y al parecer todavía no tengo ningún conectado. A ver, vamos a ver. Bueno, no tenemos ningún conectado. Por ahí llegó Mauricio Forero, buenas tardes, Andrés Guerrero, halo, Ale. Sara, Andrés Guerrero es Sara. Muy bien. Entonces vamos a empezar con los pronombres personales. A través del tiempo yo he identificado por qué las personas no aprenden tan fácil ningún idioma, sea alemán, sea inglés, y una de las razones es porque no conocemos el español. Entonces cuando nos dicen un pronombre personal, un artículo posesivo, una preposición, no tenemos ni idea, absolutamente ni idea qué es eso, qué significa. ¿Me escuchan bien? Sara, Mauricio, ¿me escuchan bien? Entonces, como les venía diciendo, como una de las más grandes barreras que hay entre aprender un idioma u otro es que no conocemos nuestro propio idioma, ¿sí? Entonces, cuando vamos a decir algo, pues si no sabemos qué es en español, es muy difícil que lo podamos aprender o traducir, transgredir a otro idioma. ¿Cierto? Entonces, lo primero, muchas gracias a todos. Hola Gina, Diana, Francia, Maleja, Vale, Cata, bienvenidos nuevamente a Viernes de Cuarentena. Entonces, estaba hablando acerca de los pronombres personales. Un pronombre personal, ¿alguien sabe qué es un pronombre personal? Sencillamente los sujetos de un idioma. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes y ellos. En alemán funcionan exactamente igual, pero tienen unas características particulares. Entonces, déjenme saber si me escuchan bien y están viendo la imagen un poco más grande. Entonces, pronombres personales. Un pronombre personal son personas, son los sujetos de un idioma, ¿cierto? Ich, du, er, sie und es. Yo, tú, él, ella y eso. Esos son los pronombres personales del singular, lo que quiere decir que es solo un sujeto, ¿sí? Luego tenemos el plural, que es vía, ia, un sí, nosotros, vosotros, ellos o ellas, es el plural. Eso quiere decir que ese sujeto no es solo una persona, sino que somos varios. Y el sí, que en alemán es una de las diferencias. Entonces el sí es el usted formal.
Nosotros lo tenemos, solo que pues es muy parecido al plural. Cuando yo conozco a una persona, lo tuteo. Le digo, tú tienes una cara hermosa, ¿cierto? Pero cuando no lo conozco, lo usteo. Usted me parece una buena persona, por ejemplo, ¿cierto? Para ellos, para los alemanes, es muy, muy importante entender o que ustedes estén en la capacidad de usar tanto la forma formal, que es cuando yo no conozco a la persona o la persona es mayor. Por ejemplo, si hay un señor que es de edad, mi vecina que tiene 70 años, entonces yo le di, es una señora a la que yo no tuteo. ¿Tienes una tacita de café o una tacita de azúcar? No. Usted me puede hacer un favor, es la forma correcta de dirigirse a la persona. ¿Listo? Por acá, Andrés Guerrero, una pregunta. ¿Por qué se lee diferente y se dice diferente? Voy, no entiendo. Los voy a repetir todos, Andrés, todos los pronombres personales. Entonces, ich o ich, dependiendo de dónde se encuentren en Alemania, si en el norte o en el sur. Normalmente en el norte dicen ich, toda de la mitad de arriba hacia Alemania, y en el sur dicen ich. Luego está du, er, sie und es, wir, ihr, sie und sie. Entonces, acá en sí, por ejemplo, tengo uno de los casos especiales y es cuando yo tengo la I junto a la E, yo no digo sí, yo digo sí, una I larga. Y acá en el IA, vosotros, cuando ustedes están ahí en el IA, si ustedes están acá en el IA, este IA, cualquier vocal que termine, cualquier palabra que termine en R y está antecedida por una vocal, yo digo la vocal, pero esta R se convierte en una A, lo mismo que fata y A. En este caso, como no tengo nada antes, yo digo la I y la R la convierto en una A, ¿sí? No sé si esa era la pregunta que me estaba haciendo Andrés. Entonces, Sara Sofía me dice, porfa, más lento. No te preocupes, Sara, porque en el video queda subido directamente en nuestra fanpage, entonces tú lo puedes repetir, lo puedes pausar y escribir si es necesario. ¿Listo? Entonces, recapitulando, lo más importante es que entendamos, uno, que ellos hacen una clara diferencia entre cuando me dirijo a una persona formalmente, usted, vosotros, ellos, y cuando en el tuteo y en el usteo. Entonces, súper importante que tengan claro que si es una persona que no conocen, si es una persona mayor a ustedes o su jefe, siempre lo van a ustear. Y en ese caso, el pronombre personal es sí. ¿Listo? Y luego voy a volver a ampliar la tabla porque les quiero explicar un tema de el IA. Entonces, ich, yo, du, tú, ea, sí, perdón, ea, él, sí, ella, es eso, wir, nosotros, ia, vosotros, sí, ellos o ellas. Sí formal, usted. ¿Qué pasa con el ia? Así como nosotros tenemos una persona de confianza en el singular, o sea, tú, en el plural lo tienen ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que si el vosotros es de uso muy frecuente en el alemán. Para ellos es importante. Por ejemplo, si yo estoy hablando con mi amiga María, yo le digo, du weißt es schon, ¿cierto? Tú ya lo sabes, du weißt es schon. Pero si estoy hablando
con varios amigos y a todos los conozco y son amigos cercanos, en ese caso tengo que usar el vosotros. Es muy importante entender que si estamos en un grupo de amigos y a todos los conozco, todos son fraternales, voy a usar el IA. Vosotros sabéis, vosotros habláis, vosotros, es muy, muy, muy importante. Nosotros en español, cuando el español fue pues traspasado a Latinoamérica, perdimos el uso frecuente de ese pronombre. Pero en alemán es muy importante. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren irse a trabajar al exterior como niñeros, como au pair, y es muy importante porque a los niños son menores que ustedes y les van a tener que hablar en tuteado para el plural. En ese caso sería vosotros, IA. ¿Listo? Voy a parar un momento y voy a a contestar preguntas hasta acá. Entonces, y lo hacía porque Pato no entendía, pero yo sí lo entiendo. Ok, hasta aquí. ¿Tienen preguntas? ¿Hasta este momento entienden cómo se va desarrollando? Estamos en la parte más fácil, que es yo, tú, él, ella, eso, nosotros, vosotros, ellos, ellas y el formel. Entonces me preguntan formel, ¿qué es? Formel es la parte, el sujeto, usted, que es, ellos le dicen formel porque es la forma formal de dirigirse a alguien cuando no lo conozco, cuando me implica respeto, y ya. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, yo veo por ahí buenos comentarios, está interesante, qué chévere, listo. Esta lección ya voy a cambiar de diapositiva, es un poco más larga, pero lo que quiero es que al principio apenas estamos empezando. Entonces, no se estresen cuando no entiendan la siguiente parte. Simplemente la primera tarea es aprenderse lo que vamos viendo. Entonces, en la primera clase vimos, ¿qué vimos en la primera clase? Ayer vimos los números y antier, ¿alguien se acuerda que vimos en la primera clase? Bueno, no me acuerdo, pero la idea es que puedan ir repasando día a día lo más sencillo y lo que hacemos es irles sumando poco a poco a sus habilidades, ¿sí? Lo importante es que lo entiendan. El uso de man, tercera persona, el man es el alfabeto, listo. Entonces, man, ¿a qué hace referencia? Resulta que nosotros tenemos un sujeto que es indefinido, ¿cierto? Ese sujeto indefinido es uno. Un ejemplo. Cuando uno estudia todos los días, aprende muy rápido. Uno, ¿a quién se refiere? Puede ser María, puede ser Pedro, puede ser Juan, pero también puedo ser yo. Es el pronombre en singular, es un pronombre en singular indefinido, ¿sí? Resulta que con los verbos, la conjugación de los verbos en alemán, que es tema de la próxima semana, ellos, por ejemplo, cuando yo digo él lee, ¿cierto? Es el mismo, exactamente la misma conjugación del verbo que cuando digo uno. Entonces, uno lee, uno debe comer bien, él come bien, ¿cierto? El verbo comer está exactamente igual conjugado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo él, ella o eso en una tabla de alemán, yo puedo poner simplemente man, que quiere decir uno.
porque hace referencia es a que la conjugación de los verbos es igual. La traducción de man es uno, no uno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino uno de pronombre personal indefinido. Uno puede ser cualquier persona, ¿sí? Uno tiene que estudiar para ser mejor. Uno tiene que trabajar duro. Uno tiene que ser feliz. ¿Quién es ese uno? Puede ser María, puede ser Pedro, puede ser Juan, ¿sí? Es el pronombre personal en singular indefinido, cuando uno no quiere decir a quién se refiere específicamente o cuando no es suficientemente importante, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Esa parte del man les quedó claro? Cuéntenme si les quedó claro. Entonces, en algunas tablas lo que aparece es que normalmente aparece así. Ich, du, man. Entonces, man hace referencia, en él están los tres pronombres personales. Er es un sí. Luego tenemos wir, ihr, que es muy importante. Sí, el formal de usted siempre se escribe en mayúscula. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a continuar con la segunda parte porque los pronombres personales no son solo yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, ¿cierto? Ellos tienen unos usos también diferentes y les voy a explicar cuáles son. Repito, si en este momento no les es claro, no les queda claro cómo funciona o es un poco confuso, no se preocupen, lo vamos a ir entendiendo paso a paso. Lo más importante de la clase de hoy es aprenderse los sujetos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y usted formal. ¿Listo? De ahí en adelante lo que vamos a hacer es sumarle, no restarle, no, que son dos frescos. Una de las cosas más importantes Una de las cosas más importantes es que digamos que nuestro sistema de educación está un poco complicado y siempre tenemos la negación. Por encima está, no, el alemán es re difícil, no, el inglés eso es imposible, el ruso ni se diga. Y todo siempre es difícil. Pero si cambiamos esa construcción de pensamiento y empezamos a hacerlo paso por paso, a sumarle pequeñitas cosas a otras cosas, algún día esas cosas van a ser mucho más avanzadas y ustedes se van a dar cuenta que llegaron allá sin que fuera tan difícil. Pero es 50% la actitud que le ponen y 50% la disciplina. Yo siempre les digo a mis estudiantes que tengan muy en cuenta dos cosas que son muy importantes al momento de aprender. La primera es el talento y la segunda es la disciplina. Entonces, hay personas que son muy talentosas para los idiomas, que aprenden en un mes, 2 meses, cualquier idioma y tienen gran memoria y entendimiento. Sus conexiones neuronales hacia la lingüística están mucho más desarrolladas y hay otras personas que son muy disciplinadas, estudian todos los días y se esfuerzan por llegar a la meta. Entonces, conozco muchos casos de personas que son muy disciplinadas y lo logran, que vencen al que tiene talento. Si ustedes tienen talento, felicitaciones. Es maravilloso poder tener un talento en los idiomas. Pero si no, si son disciplinados, van a llegar. ¿Listo? Entonces nos vamos con la otra parte de los pronombres personales. Y es que los pronombres también están
Por ejemplo, si yo digo, compré esto para, cuando yo digo para ti, no utilizo el pronombre personal du, ¿cierto? Sino lo tengo que cambiar. En este caso, la categoría para los alemanes es que ellos se pasan al acusativo o al dativo. El genitivo ha tenido un poco de cambios, digamos que las personas ya no utilizan tanto. Se parece mucho al posesivo anglosajón en inglés, entonces es cuando algo me pertenece. Pero por ahora nos vamos a enfocar en acusativo y en dativo. ¿Qué es importante? Simplemente apréndanse la tabla. Ich, mich, mir. Du, dich, dir. Er, ihn, sie, ihr, es, ihm. Wir, uns, ihr, euch. Sie, ihnen. Sie, ihnen. ¿Sí? Si ustedes se la aprenden y ya está en la memoria, así no entiendan el acusativo y el dativo, lo vamos a aprender a usar, porque hay unas fórmulas donde uno sabe cuándo utilizo el acusativo y cuándo utilizo el dativo. Solo quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo que estaba dando anteriormente. Compré esto para ti. No digo compré esto para tú. Cuando digo, por ejemplo, me peino. Entonces, tengo doble pronombre. Yo me peino. Esos son los reflexivos y son muy importantes. ¿Cómo saber cuándo utilizo un pronombre personal en acusativo, en dativo o en nominativo? Entonces, el primero es el más fácil, que es el nominativo, porque es el que hace la acción. Entonces, yo compro un carro. Yo vendo la casa. Ese pronombre siempre va a estar en nominativo. Eso quiere decir ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. ¿Sí? Luego tenemos cuándo es acusativo y cuándo puede ser dativo. Entonces, hay dos formas que todavía estamos muy empezando clase para que lo comprendan, pero lo van a entender con el tiempo. Y es que hay verbos, la próxima semana vamos a ver la clase de verbos, que el 80% de los verbos en alemán son acusativos. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer pronombre personal, por ejemplo, yo compro una casa. ¿Sí? El primer pronombre personal está en nominativo, porque es el que hace la acción. Yo compro, yo hago la acción, entonces yo está en nominativo. Luego, por ejemplo, ich kaufe dich. Yo compro a ti la casa. El siguiente pronombre personal está en acusativo, porque yo no digo yo compro tú. Yo compro tu casa. Tú si fuera un pronombre posesivo, si esa casa le perteneciera a esa persona. Entonces yo digo, yo te compro la casa y el te es el dich. ¿Sí? Entonces, los verbos son uno de los factores que afecta cuando utilizo yo el pronombre personal en acusativo y cuando lo utilizo en dativo. Y luego están las preposiciones, que también juegan un papel muy importante cuando utilizo el pronombre personal en dativo o en acusativo, porque hay preposiciones que hacen que todo lo que vaya después sea acusativo y hay otras que todo me lo ponen en dativo. Entonces, un ejemplo, una preposición para. Yo compro un café para ti. Yo digo, yo compro un café para tú, porque estaría hablando como Tarzán, ¿cierto? Compro un café para ti. Eso quiere decir que el pronombre personal está en acusativo, ¿sí? Es muy importante que ustedes conozcan cada parte, digamos, de la oración, cada parte de lo que están escribiendo o diciendo para que puedan entender la diferencia de
y el uso correcto de los pronombres. Sin embargo, mi consejo en las clases iniciando es empiecen escribiendo la tabla. Ich, du, er, sie, es, dia, ia, sí, un sí. ¿Sí? Luego a esa tabla le suman, entonces esos son los pronombres personales, los sujetos en nominativo. Luego al ladito le hacen una tabla que diga pronombres personal en acusativo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mich es a mí, dich a ti, in a él, sí a ella, sí, ¿sí? Entonces, que lo vayan separando. Parte por parte, se las voy a volver a poner. ¿Listo? Entonces, por ahora en el nivel básico, en el A1, yo les recomiendo que dejen el genitivo a un lado. Todavía no se aprendan el genitivo. Ese lo vemos después, no es un temario del nivel A1. Hay que aprenderlo a usar, pero no es necesario ahora mismo. Les recomiendo que hagan esta tablita y que tengan presente las recomendaciones iniciales. Uno, vosotros hace parte del uso frecuente de los alemanes. Si yo tengo varios amigos y son cercanos a mí, tengo confianza con ellos, yo no los usteo, yo tuteo. Y la forma de tutear en plural es usar vosotros. ¿Listo? Dos, el sí formal, que para ellos es muy importante que ustedes identifiquen cuando se dirigen a una persona formal y cuando es un amigo conocido. Entonces, ejemplos de eso, el jefe siempre va a ser usted, formal. Una persona que no conozcan en la calle y a la que le vayan a pedir un favor, usted, formal. Cualquier persona, adulto mayor, que implique respeto, la señora, la vecina, que ya es una señora adulta, es usted formal. ¿Sí? Y si no conocen a alguien, por ejemplo, si se van a subir al bus y van a hacer una pregunta, esa persona es usted formal, porque no la conocen, no la tuteamos. En Colombia somos un poco frescos con el tuteo, como, hola, va por la calle, tú tienes horas, bueno, no sé. Pero para los alemanes es muy importante que no sea así. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a contestar preguntas únicamente con los pronombres personales. Recuerden que llevamos apenas 3 clases. Hemos visto el alfabeto, los números y hoy los pronombres personales. Entonces, si me hacen preguntas sobre los verbos, todavía no tenemos herramientas suficientes para contestar esa pregunta. En la clase de verbos de la próxima semana se las voy a contestar. Recuerden que esta clase es todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde. ¿Listo? Entonces, los leo. Preguntas sobre los pronombres personales. Bueno, por ahí hay unos errorcitos. Ich komme aus Kolumbien. Eso es una de las partes que tiene que aprenderse para la presentación en el examen certificado y se escribe así. Ich komme aus Kolumbien. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Les quedó claro? ¿Les gustó esta clase? Porfa, ¿me puedes explicar? Creo que Sara Sofía está hablando en ruso porque no entiendo su pregunta. Listo. Camiferia pregunta, ¿qué diferencia hay entre sí con minúscula y sí con mayúscula? Entonces voy a volver a esta tablita y se las voy a contar.
Un momento, yo me escondo. Entonces, esa pregunta de Camila está súper chévere porque en verdad en los pronombres personales ellos tienen tres sí diferentes. Entonces, sí del singular que se refiere a ella. Sí del plural que son ellas o ellos. Y sí con mayúscula que es usted. ¿Cómo hago yo para diferenciarlos en una oración? Y es porque el sí del singular de ella, cuando yo lo utilizo en una oración, voy a utilizar un verbo. Ese verbo se conjuga de una forma diferente al sí de ellos o de ellas. Y en el caso del sí del plural y del sí formal, la conjugación del verbo es igual. Eso sería mucho más confuso para uno porque uno dice, ¿cómo así? Se diferencia gracias a dos herramientas. La primera es la forma escrita, que el sí de usted siempre va en mayúscula. ¿Sí? Y la segunda es el contexto. Una cosa es que yo le diga, usted sabe de qué le estoy hablando, me estoy refiriendo a una sola persona, y otra cosa es que yo les diga, ustedes tienen que escucharme. ¿Sí? Claramente por contexto, la diferencia entre el singular y el plural hace que yo sepa qué tipo de sí estoy usando. Siempre es muy, muy importante que recuerden que el sí de formal es en mayúscula. ¿Listo? El uns, Sara Sofía dice, explícame el uns. Entonces, resulta que el uns, Sara, me voy a esconder otra vez, es cuando yo digo, por ejemplo, nos vemos, ¿sí? Nosotros nos vemos a las 3, no, nunca decimos vemos a las 3, ¿cómo así? ¿Quiénes? Nosotros, el uns hace referencia a nosotros. En español, el a nosotros solo se utiliza en nominativo, pero en alemán sí es importante, con el tiempo vas a poder usarlo bien, pero siempre que esté, por ejemplo, en reflexivo el nosotros, vas a tener que usarlo. Nos vemos, nos encontramos, nos vamos a dormir, dánolos a nosotros, ¿sí? Dame eso, dánolos a nosotros. Quiere decir a nosotros. ¿Alguna página donde podamos practicar esos pronombres? Oh, bueno, lo que pasa es que las explicaciones normalmente de internet son un poquito más complicadas, pero les voy a recomendar una página, un momento por favor, donde ustedes, creo que ellos tienen un curso online gratuito, pero las explicaciones son un poquitín más complejas. Sin embargo, esta es una buena página o también les puedo recomendar una que me gusta mucho, tienen muchas noticias de interés y es la Deutsche Welle. La Deutsche Welle tiene unos cursos gratuitos de alemán, pueden hacer vocabulario. Yo lo que les recomiendo es, cogen tema por tema de lo que vamos viendo, descarguen Duolingo para vocabulario y van avanzando en gramática y en vocabulario. Y luego más adelante vamos a hacer un concurso. De hecho, todas las personas que se conecten la próxima semana entran a participar en el concurso, les boto un tip porque van a ganarse asesorías y horas gratis de clases de alemán. Entonces, todos los que estén conectados ahí diariamente van a tener un premio. Pues eso, hacen parte del concurso. A ver, listo, ya expliqué el UNS, ya les di 2 páginas. ¿Cómo se sabe cuándo colocar la U? No entiendo.
La U es una vocal, o sea, la U umlaut es una vocal como cualquier otra, es una vocal adicional al abecedario que conocemos en español. O sea, es como si nosotros tuviéramos A, E, I, O, U y U. Un ejemplo, ella funciona, el umlaut no es que yo se lo coloque, es que ya existe por sí solito. ¿Listo? Dativo y acusativo, ¿a qué hace referencia? Normalmente las personas piensan que eso es lo más difícil que existe en el mundo, pero el dativo y el acusativo también existen en español, solo que hay que buscar formas de entender. Por ahora, si yo les doy una explicación de qué es el dativo, qué es el acusativo, qué es el nominativo y el genitivo, el lunes no se conecta nadie, ¿sí? Aprendan lo que vamos estudiando y vamos sumándole paso a paso. Cuando llegue el momento de explicarles nominativo, acusativo y dativo, lo voy a hacer con mucho gusto, pero cuando su cabeza esté un poco más blandita para entender. Entonces, ¿podrías, porfa, hacer un repaso de la pronunciación de los pronombres en el caso del dativo? Listo. Pronunciación. Entonces, la pronunciación acá sería mía, día, im, ia, im, uns, euch, ihnen, ihnen. Otra vez, los voy a decir todos. Entonces, los pronombres personales en nominativo. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. En acusativo, mich o mich, dich o dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie und sie. Y en dativo, mia, dia, im, ihr, im, uns, euch, ihnen, ihnen. ¿Listo? Entonces, ¿cómo no nos confundimos con el nominativo y el dativo? Por ahora, Sara, no vamos a tocar ese tema. Háganme caso, frescos, repasen lo que ya vimos, alfabeto, números, pronombres personales. Si la próxima semana ya se saben esto, les garantizo que vamos a avanzar y que este curso va a ser un éxito para ustedes los que quieren aprender en cuarentena. Entonces, si se los aprenden, como dice Natalia, son súper aprendibles para poderlos usar, sí. Sí. Hay que aprendérselos para saber dónde lo pongo, cómo lo uso. Y ya, bueno, esa fue mi clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Si piensan que fue muy rápido, pues vuelven a poner el video y lo van pausando y pueden ir escribiendo. La mejor forma de entrar a la memoria a largo plazo es repetir 3 veces algo y nosotros tenemos buenas herramientas para hacerlo. Leer, decirlo y escribirlo. Entonces hace que ese aprendizaje sea mucho más duradero en el tiempo. Otra forma es a través de las emociones. Normalmente las emociones generan un impacto súper fuerte que hace que las personas tengan recordación. Eso se aplica también a los idiomas, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes se programen para aprender y decir, lo voy a hacer, este idioma es súper fácil, es súper chévere. Oh, miren, un pronombre personal era acusativo. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Si esta clase les gustó, manita arriba, síganos en nuestra fanpage y nos vemos el lunes nuevamente. Les digo cuál es la clase del lunes. Un momento. Entonces, nuestra clase del lunes es
los verbos. Esa clase va a estar súper chévere porque si ya tenemos pronombres personales y verbos, ya vamos a poder empezar a construir frases un poquitico más interesantes, más complejas, ya vamos a poder decir más cosas. Recuerden escribir su presentación personal, que también la vimos con el abecedario, y nos vemos el lunes. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y schönes Wochenende. Feliz fin de semana. Chao, chao.